Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está transformando nuestro mundo, pero que no está exento de obstáculos en la extracción automática de conocimiento. Quizás lo conozcas por sus otros nombres como Data Mining UK, que significa descubrimiento de conocimiento en bases de datos. En esencia, se trata del proceso de usar máquinas para encontrar patrones, tendencias y relaciones ocultas en enormes cantidades de datos. Piensa en ello como buscar oro en una montaña de tierra. El potencial es inmenso, desde predecir brotes de enfermedades hasta personalizar tu experiencia de compra en línea. Pero, como en toda búsqueda de tesoros, el camino está lleno de desafíos. Y hoy vamos a explorar los más importantes. ¿Estás listo para descubrir qué hay detrás de la magia del Big Data? Pues, empecemos. El primer y, posiblemente, el mayor obstáculo con el que nos topamos es la calidad de los datos. Imagina que intentas cocinar una receta gourmet con ingredientes de mala calidad. El resultado, probablemente, no será muy bueno, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el data mining. Los datos del mundo real rara vez son perfectos. A menudo están incompletos, es decir, faltan valores. Piensa en una encuesta donde algunas personas no responden a ciertas preguntas. ¿Cómo manejamos esos huecos? También pueden ser ruidosos, lo que significa que contienen errores o valores atípicos. Un sensor que de repente registra una temperatura de 1000 grados en una oficina es un claro ejemplo de ruido. Si no filtramos estos errores, nuestros análisis serán incorrectos y nos llevarán a conclusiones falsas. Y por si fuera poco, los datos también pueden ser inconsistentes. Un mismo cliente puede estar registrado con diferentes nombres o direcciones en distintas bases de datos. Este problema se agrava cuando hablamos de datos heterogéneos. Hoy en día, las empresas y organizaciones recopilan información de un montón de fuentes distintas en bases de datos internas, redes sociales, sensores, registros de transacciones, etc. Integrar todos estos datos es un verdadero rompecabezas. Los formatos son diferentes, las unidades de medida pueden variar, y hasta el significado de una misma palabra puede cambiar de un contexto a otro. Por ejemplo, la palabra banco puede referirse a una entidad financiera o a un asiento en un parque. Armonizar toda esta información para que los algoritmos puedan entenderla es una tarea monumental que requiere mucho tiempo y esfuerzo. Sin una buena limpieza y preparación de los datos, todo el proceso de minería de datos se tambalea desde la base. Ahora, hablemos de escala. Vivimos en la era del Big Data. Ya no hablamos de miles o millones de registros, sino de miles de millones o incluso billones. Estamos hablando de petabytes y exabytes de información. Los algoritmos de minería de datos deben ser capaces de procesar estas cantidades masivas de información de manera eficiente. Un algoritmo que funciona perfectamente con un conjunto de datos pequeño puede tardar semanas o incluso meses en analizar un conjunto de datos masivo o simplemente puede colapsar por falta de memoria. Esto nos obliga a pensar en soluciones de computación distribuida, como Hadoop o Spark,
que dividen la tarea entre múltiples máquinas para poder completarla en un tiempo razonable. La escalabilidad no es solo una cuestión de velocidad, sino de viabilidad. Si no podemos analizar los datos a tiempo, el conocimiento que extraemos puede volverse obsoleto antes de que podamos usarlo. El siguiente gran desafío tiene que ver con la complejidad de los propios algoritmos. No existe una bala de plata o un algoritmo único que sirva para todos los problemas. Hay cientos, si no miles, de algoritmos de minería de datos, cada uno diseñado para un tipo específico de tarea en clasificación, regresión, agrupamiento, asociación, etc. Seleccionar el algoritmo correcto para tu problema particular es un arte y una ciencia. Requiere un profundo conocimiento tanto de los algoritmos como del dominio del problema que estás tratando de resolver. Usar un martillo para apretar un tornillo no funciona. Y lo mismo ocurre aquí. Una mala elección del algoritmo puede llevar a resultados pobres o completamente inútiles. Y la cosa no termina con elegir el algoritmo. La mayoría de estos algoritmos vienen con una serie de perillas y palancas que debemos ajustar. Son los llamados hiperparámetros. Estos parámetros controlan el comportamiento del algoritmo, como su complejidad, su velocidad de aprendizaje o su sensibilidad al ruido. Encontrar la combinación óptima de estos parámetros puede ser un proceso increíblemente complejo y que consume mucho tiempo. A menudo se requiere mucha experimentación, prueba y error, y una buena dosis de experiencia para afinarlos correctamente. Este proceso, conocido como optimización de hiperparámetros, es crucial para exprimir el máximo rendimiento de nuestros modelos. Pero quizás uno de los desafíos más debatidos actualmente es el de la interpretabilidad o la falta de ella. Algunos de los algoritmos más potentes que tenemos hoy en día, como las redes neuronales profundas que impulsan el reconocimiento facial o los coches autónomos, funcionan como cajas negras. Sabemos que funcionan, y a menudo funcionan sorprendentemente bien, pero no entendemos completamente por qué toman las decisiones que toman. Nos dan una respuesta, pero no nos explican su razonamiento. Esto es un problema enorme en campos críticos como la medicina o las finanzas. ¿Cómo puede un médico confiar en un diagnóstico de cáncer generado por una IE si no puede entender en qué se basó? ¿Cómo puede un banco justificar la denegación de un préstamo si el algoritmo no puede explicar sus motivos? La falta de interpretabilidad socava la confianza y dificulta la detección y corrección de errores. Esto nos lleva directamente a los aspectos de privacidad y ética, que son, sin duda, de los más importantes. Al analizar grandes conjuntos de datos, especialmente sobre personas, corremos el riesgo de revelar información sensible y privada. Incluso si los datos se han anonimizado, a menudo es posible reidentificar a los individuos cruzando diferentes fuentes de información. Esto plantea enormes preocupaciones sobre la privacidad. ¿Quién tiene derecho a analizar nuestros datos y para qué fines? Es una pregunta que como sociedad todavía estamos tratando de responder. Y legislaciones, como el RGPD en Europa, son solo el primer paso. Además de la privacidad, está el problema del sesgo. Los algoritmos aprenden de los datos que les damos. Si esos datos reflejan los prejuicios y sesgos existentes en nuestra sociedad, el algoritmo no solo los aprenderá, sino que podría amplificarlos. Por ejemplo,
Si un sistema de contratación se entrena con datos históricos, donde se contrataba predominantemente a hombres para puestos técnicos, el algoritmo podría aprender a discriminar injustamente a las candidatas mujeres, incluso si son igualmente o más cualificadas. Este es un problema muy serio, porque puede llevar a perpetuar y automatizar la discriminación a gran escala. Combatir el sesgo en la EA es un campo de investigación activo y un desafío ético fundamental. Y por supuesto, esto nos lleva a la necesidad de transparencia y responsabilidad. Cuando un sistema de inteligencia artificial toma una decisión que afecta la vida de una persona, ¿quién es el responsable si algo sale mal? ¿El programador que escribió el código? ¿La empresa que implementó el sistema? ¿La persona que recopiló los datos? Sin transparencia en cómo funcionan estos sistemas, es imposible asignar responsabilidades. Necesitamos procesos claros y auditables para que podamos entender y, si es necesario, cuestionar las decisiones tomadas por las máquinas. No podemos permitir que decisiones críticas se tomen en la oscuridad de una caja negra algorítmica. Una vez que hemos superado todos estos obstáculos y nuestro algoritmo finalmente nos da unos resultados, el trabajo no ha terminado. De hecho, empieza una nueva fase, la interpretación y evaluación. Primero, tenemos que validar esos resultados. ¿Son los patrones que hemos encontrado realmente significativos o son solo una casualidad estadística? ¿Son precisos? Y lo más importante, ¿se pueden generalizar a nuevos datos que el modelo no ha visto antes? Sin una validación rigurosa, corremos el riesgo de tomar decisiones importantes basadas en conclusiones que no son sólidas. Es como construir un castillo sobre cimientos de arena. Además, visualizar los resultados puede ser un desafío en sí mismo. Cuando trabajas con datos que tienen cientos o miles de dimensiones, ¿cómo puedes representarlos de una manera que un ser humano pueda entender? Las tablas y los gráficos simples ya no son suficientes. Necesitamos técnicas de visualización avanzadas para poder explorar y comprender los patrones complejos que los algoritmos han descubierto. Una buena visualización puede ser la diferencia entre un descubrimiento revolucionario y un montón de números incomprensibles. Y aquí es donde entra en juego un elemento insustituible, el conocimiento humano. La minería de datos no es un proceso totalmente automático que reemplaza a las personas. Al contrario, requiere una colaboración estrecha entre la máquina y el experto humano. El algoritmo puede encontrar una correlación, pero es el experto en el dominio, ya sea un médico, un biólogo o un analista de mercado, quien puede interpretar esa correlación y determinar si tiene sentido en el mundo real. Este conocimiento tácito, la experiencia y el juicio humano, es crucial para dar significado a los datos y convertir la información en conocimiento accionable. Finalmente, tenemos el desafío de la evolución constante de los datos. El mundo no es estático, y los datos tampoco lo son. Los patrones y las relaciones que eran válidos ayer pueden no serlo mañana. Piensa en el comportamiento del consumidor que cambia con las nuevas tendencias o en un virus que muta con el tiempo. Esto significa que los modelos de minería de datos no se pueden construir una vez y olvidarse de ellos. Necesitan ser monitoreados y actualizados periódicamente
para asegurarse de que siguen siendo relevantes y precisos. A esto se le llama deriva del modelo o model drift, y es un desafío constante en aplicaciones del mundo real. Además, constantemente surgen nuevos tipos de datos. Hace 20 años, nadie analizaba datos de redes sociales o de sensores del Internet de las cosas, simplemente porque no existían a la escala actual. Ahora, tenemos que lidiar con texto, imágenes, video, datos de geolocalización, secuencias genómicas. Cada nuevo tipo de dato requiere el desarrollo de nuevos algoritmos y nuevas técnicas para poder extraer valor de ellos. El campo de la minería de datos está en constante evolución y mantenerse al día con las últimas herramientas y metodologías es un desafío en sí mismo. En resumen, como hemos visto, la extracción automática de conocimiento es un campo fascinante y poderoso, pero también está lleno de desafíos complejos, desde la calidad y la escala de los datos, pasando por la complejidad de los algoritmos y las cruciales consideraciones éticas, hasta la interpretación y la constante evolución del entorno. Requiere una mezcla única de habilidades técnicas, conocimiento profundo del dominio del problema y una fuerte brújula ética. A pesar de todos estos obstáculos, el potencial para descubrir información valiosa que puede mejorar la ciencia, los negocios y nuestra sociedad en general es tan grande que vale la pena enfrentarlos. Espero que este recorrido por los desafíos del data mining te haya parecido interesante y te haya dado una visión más completa de lo que implica realmente este campo. No todo es magia, hay mucho trabajo duro y muchos problemas por resolver. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Si te ha gustado el video y quieres seguir aprendiendo sobre tecnología, datos e inteligencia artificial, no olvides darle a like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo video.